Juan no lo veo, pero debe estar trabajando. Sí. Bueno, les voy a pedir que me acompañen a leer en Lucas, capítulo 24. Tenía razón, Daniel, quedó como muy... Se me ve la cabeza nada más acá, pero bueno, es lo que hay, chupa mi altura. No, gracias, si no, no me alcanza. Pero él me dijo, me aconsejó y me preguntó. Yo dije, sí, jalo, pero bueno. Palabra de Dios, y bueno, rechazar. Vamos a leer en Lucas, capítulo 24, de 13 en adelante, ¿sí? Dice, el camino a Emaús. Bien. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido a partir el pan. Bien. Bueno, este pasaje donde vemos que van a este lugar, a Emaús, que tiene un significado, primavera templada, quiere decir la tierra de la ciudad de Emaús. Y algunos comentan que Emaús iban porque quizás uno de ellos vivía ahí. Se van de donde estas mujeres, fíjense en el capítulo anterior, cuando lo lean van a poder ver que ya vinieron, les contaron acerca de Jesús que habían resucitado, que no habían encontrado el cuerpo, que solamente encontraron los lienzos. Pedro va a ver realmente lo que pasaba y se encuentra con la versión de que las mujeres estaban diciendo la verdad, ¿no? Pero bueno, no les creían ellos. Y estas dos personas, uno de ellos dice más adelante que era Cleofas y otro más, ellos van caminando, se van de Jerusalén, se van. Y en ese camino van discutiendo, van hablando, van charlando de lo que acaba de pasar. ¿Y no te pasó alguna vez de que ellos estaban así, no entendían lo que había pasado, no sabían, se habían
una esperanza, porque ellos estaban esperando justamente, como lo dicen después, que Jesús era el que los iba a salvar y que iba a ser el libertador físico de ese momento. Ellos estaban esperando ese tipo de salvación. Y no sé si te pasa que a veces nosotros también nos encontramos así, no entendemos las cosas que nos toca vivir o pasamos, y también nos encontramos a veces en un momento donde tenemos una frustración, donde nos encontramos que no tenemos esperanza, donde pensábamos que iba a pasar tal cosa en nuestra vida y no pasó, teníamos planes y proyectos para tal cosa y no sucedió y se vino todo abajo. ¿No te sentiste alguna vez así? ¿No te sentiste alguna vez en ese momento donde decís, pero si yo tenía promesa de Dios para esto y resulta que en el camino algo pasó y no llegaste a ese proyecto o a esa meta que pensaste que era a donde tenías que ir o a donde ibas a llegar? Pero algo se puso en el camino y te deja así, frustrado, frustrada, o te sentiste así. Estas dos personas iban a estar discutiendo, dice la Biblia, que acabamos de leer esa parte, y a veces iban preguntando, ¿será cierto? ¿Qué habrá pasado? Y esta parte donde empiezan a haber preguntas, donde empieza a tambalear la fe, donde empieza a tambalear quizás en todo lo que ellos habían visto de Jesús, los milagros, habían estado con él, donde empezaron a ver tantas cosas al lado de Jesús, entonces también se tambaleaba la fe en ese momento. Y muchas veces, no sé si alguna vez te sentiste, por lo menos en lo personal, he sentido esos momentos donde vos empezás a preguntarte, ¿no? Y decís, ¿qué pasó? Esto era para mí, pero ¿qué pasó que no fue para mí? ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Y entonces empezás a preguntar y se empieza a tambalear hasta tu fe en Cristo. Empezás a dudar o empezás quizás en algún momento a cuestionar ciertas verdades de la palabra de Dios. A veces nosotros sentimos ese lugar o ese momento donde decimos ¿qué pasó con el proyecto de vida que tenía? Y quizás sentís que no tenés ningún proyecto de vida. Muchas veces estas tres preguntas que nos hacemos desde que empezás con la etapa de la adolescencia y aún a veces cuando vas creciendo, las preguntas como ¿quiénes somos? ¿Cuánto valemos? ¿Y para qué vivimos? Estas preguntas que quizás estas dos personas caminaron y decían, bueno, y al final, ¿qué pasó? ¿Seguimos siendo discípulos de Jesús? ¿No seguimos siendo discípulos de Él? ¿Seguimos siendo sus seguidores? Y ahora, ¿qué valemos? ¿Qué? Jesús ya murió. Para ellos había muerto. Entonces, a nosotros también nos pasa ese momento donde decís, ¿para qué? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién sos? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Valgo lo que dice la sociedad? ¿Valgo lo que pretenden los estereotipos que vemos hoy en las redes sociales o en la sociedad y decimos, ¿valgo eso que quieren que valgamos? ¿O valgo y tengo mi propia identidad y valgo lo que Cristo dice en su palabra que valgo? O sea, esas preguntas que a veces tenemos nosotros en nuestra vida de quiénes somos, cuánto valemos, y la otra pregunta de para qué vivimos. Porque cuando te sentís que no hay esperanza o sentís frustración, sentís en ese momento que no hay un proyecto de vida, decís, ¿para qué vivo? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estoy en la familia que estoy? ¿Por qué me tocó la familia que me tocó? ¿Por qué estoy en la escuela que estoy? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Por qué estoy trabajando en este lugar? Entonces, a veces nos encontramos en estas situaciones donde sentimos esta pregunta, porque empieza a tambalear nuestra fe, porque empiezo a sentir toda esa frustración, donde empiezo a ver qué es lo que está pasando. Como estas dos personas que iban. Pero fíjate cómo dice la palabra que dice que Jesús se acercó, se interesó, se le apareció en el camino y empezó a caminar con ellos dos. Y así Jesús quiere caminar al lado nuestro. Aunque sabemos que en el momento podemos estar pensando un montón de cosas. Podés estar preguntándote, inclusive viniendo a la iglesia, años, y preguntarte quién es Jesús.
O preguntarle, ¿qué pasa? Que todos cierran los ojos y yo no siento lo que siente el que está al lado mío. ¿Qué pasa cuando están cantando alabanza y levantan las manos y yo no siento todavía ese fuego o ese avivamiento que todos están diciendo? Esas preguntas, esa duda que viene a veces y Jesús siente y sabe en el proceso que estamos pasando cada uno de manera particular, o esas preguntas que tenemos, y ahí es donde Jesús viene y dice, y se te acerca y se te cruza y quiere caminar al lado nuestro. Y no nos damos cuenta, como estas dos personas que no se dieron cuenta quién era el que estaba caminando con ellos dos. Dice la palabra ahí que todavía tenían sus ojos velados. Y de hecho, a veces estamos en una reunión, estamos en la célula, vamos a la iglesia, servimos en un ministerio y todavía no sabemos quién es Jesús. Pero Él, hace ruido esto, no me voy a caer, ¿no? No. Bueno, entonces nosotros pensemos, perdón, pero sentí el ruidito, entonces nosotros pensemos que ahí es donde Jesús se acerca y quiere caminar con cada uno de nosotros. Él quiere caminar con vos. Él quiere caminar ahí donde vas a la escuela. Él quiere estar al lado tuyo. Vos pensás que Él no está, pero sí está cuando vos estás en ese trabajo, cuando en tu vida. Él está siempre. Él quiere caminar con nosotros. Cuando estas dos personas se dan cuenta y empieza a hablar, Jesús, que empieza a mostrarle y a decirle de Moisés, de la Escritura, todo lo que decía la palabra de Dios, para que ellos empiecen a entender. Quería quizás tratar con sus pensamientos primero, porque ellos no se daban cuenta que Jesús estaba al lado. A veces te pasa eso, que no te das cuenta que Jesús está al lado tuyo caminando. Vos pensás que nadie te está mirando, que nadie está al lado tuyo, pero Jesús sí está. Porque Él se interesa, Él quiere darte respuesta, Él quiere darte una respuesta a cada pregunta que tenés, a cada pregunta que te estás haciendo en este momento, a cada pregunta que empezó a surgir en este tiempo. Él quiere darte respuestas como quiso hacer, como lo hizo con estas dos personas que iban caminando. Y en ese momento, cuando empieza a contarle, Jesús empieza a tocar la mente primero, abrirla en el entendimiento. Porque le contaba lo que decía la palabra de Dios. Empezaba a decirle para que empiece a derribar todos esos pensamientos quizás contrarios, esos pensamientos de duda, esos pensamientos negativos que tenían de dolor porque su maestro no estaba, porque Jesús se fue, no sabían qué hacer. Entonces, ahí Jesús estaba hablando de las Escrituras. Entonces, nosotros necesitamos que también el Señor nos hable todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Por eso Él nos quiere dar respuesta. ¿Y Él a dónde viene primero? A abrir nuestro entendimiento para que nosotros podamos poder entender lo que dice la palabra de Dios de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Lo que dice Dios de vos y no lo que dice el mundo o lo que dicen los estereotipos o lo que pretenden las redes que nosotros seamos, sino lo que dice Dios. Y entonces Jesús estaba demostrándole eso. Les estaba diciendo quién era Jesús, le estaba recordando lo que Jesús, desde la antigüedad, del Antiguo Testamento, hasta ese momento, quién era Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar también quién es Jesús en nuestras vidas. Quién es Jesús para cada uno de nosotros. Quién es Jesús para cada una de nuestras vidas. Cuando nosotros leemos y Él les empieza a decir sin dar vuelta, acá en esta versión le dice, oh insensato y tardo de corazón, en el versículo 25, para creer todos los profetas que han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las Escrituras lo que de Él decía. Y cuando llegaron a la aldea, dice que Jesús hacía como que iba más lejos. Sin embargo, ¿qué les dijeron ellos? En el versículo 29. Le dijeron, quédate con nosotros. Quédate. Él hacía
que iba más lejos. A veces Jesús está en ese silencio, sentimos que Él no está en nuestra situación familiar, que Él no está ahí en la escuela, en tu situación, en lo que te toca vivir. Pero Jesús lo hace a propósito, porque de esa manera llamó la atención a estas dos personas. Venía hablando, de repente se calla, te imaginas. Decís, ¿qué pasó? Miraron, llegaron a ese lugar, se dieron cuenta que era tarde y le dicen, quédate con nosotros, no te vayas. Y Él quiere que nosotros podamos decirle en esta noche, quédate con nosotros, Jesús. Quédate en mi vida, quédate en mi realidad, quédate en mi situación, quédate en mis preguntas, quédate en este momento que tengo duda, quédate en este momento que estoy pasando por un dolor, quédate en mi situación que estoy luchando con alguna adicción, quédate en mi vida, Señor Jesús. Quédate conmigo, porque hay cosas que no las entiendo. Todavía no te puedo conocer, pero quiero conocerte. Todavía me cuesta entender todo lo que dice la palabra, pero yo quiero conocerte. Y quédate conmigo. No quiero que solamente hagas cosas con el que está al lado mío, sino que también hagas conmigo. Quédate conmigo. Jesús quiere que nosotros le podamos decir, quédate conmigo, quédate al lado nuestro. Y pasan dos cosas cuando Jesús se queda al lado nuestro. Y una de esas cosas es que le dice, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y en el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, los partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dos cosas pasan cuando le decimos quédate con nosotros. Y una de ellas es que Él busca tener un encuentro con cada uno de nosotros, como lo hizo ahí. Él se sentó a la mesa y partió el pan. Compartió, tuvo un momento de intimidad. Y una de las cosas que pasa cuando nosotros le decimos a Jesús, quédate conmigo, es estar con Él cara a cara. ¿Y no te pasó alguna vez de querer ponerte o de querer mostrar en la iglesia tu mejor versión? Y entras a la reunión y decís, estoy bien, no me pasó nada. Y te pones, ¿qué? Como una careta. Bueno, yo no conseguí careta, me pongo una antifaz. Y entras con tu mejor versión a la iglesia. Y entras con tu mejor versión, inclusive en tu escuela. No querés mostrar lo que te pasa en tu hogar, en tu familia. No querés mostrar en tu célula que estás luchando y que tenés alguna debilidad, o a tus pastores. Y nos ponemos una careta. Mostramos nuestra mejor versión. Y estas dos personas, cuando estaban con Jesús, que no sabían quién era, mostraban su mejor versión. Pero cuando estuvieron sentados cara a cara con Jesús, se dieron cuenta que esa mejor versión no estaba tan buena, sino que se dieron cuenta que era Jesús. En ese momento, al principio, cuando les costó, pero cuando Él partió el pan, se les tuvo que caer o sacarse la careta o la mejor versión. Jesús quiere que nosotros le digamos a Él, quédate con nosotros, quédate conmigo, para tener un encuentro con nosotros. Y no para que, cara a cara, que seamos sinceros, sinceras, que puedas decirle en esta noche, yo Señor, no quiero mostrar mi mejor versión delante tuyo. Quiero mostrar lo que soy. Quiero mostrar, Señor, lo que hay dentro mío. Quiero mostrar mi debilidad, quiero mostrar mi frustración, quiero mostrar, Señor, mi dolor, quiero mostrar las preguntas que tengo, las dudas que tengo, quiero mostrar, Señor, lo que estoy luchando, quiero mostrarte, Señor, quiero tener un encuentro con vos, cara a cara. Y de eso se trata cuando le decimos a Jesús, quédate conmigo, mostrarle a Él, tener un encuentro con Él, cara a cara. Los ojos de ellos estaban velados y también nosotros necesitamos que Él se nos revele a cada uno de nosotros. Es como cuando por ejemplo, si tenemos las luces apagadas y empezamos a prender la luz desde este lugar del celular. Todos tienen celular, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a ver qué pasa de acá para allá.
vamos a ir prendiendo el celular. Por ejemplo, cuando están las luces apagadas, nosotros no sabemos y no llegamos a ver quién está al fondo, quién está del otro lado, pero cuando empiezan a prenderse las luces de a poco los celulares, de este lado, después van prendiendo por allá, y prenden de este lado, del medio, y sigan prendiendo la... ¿No tienen celular ustedes? Ay, pensé que tenían celular. Y van prendiendo las luces. Eso hace que podamos ver quién está exactamente atrás, adelante o al costado. ¿Sí? Mirad, a ver si lo alumbrás, que tenía la... ¿Sabés quién está ahí, no? Ah, ya que cada uno tiene su lugar en la iglesia. ¿Sabés quién está? ¿Quién es? Eso pasa cuando nosotros tenemos la revelación, cuando hay luz de la palabra en nuestra vida, cuando hay la luz de Jesús en nuestra vida, ahí es donde entonces tenemos la revelación de quién es Jesús para cada uno de nosotros, cuando hay luz. Ahora ponemos las luces, gracias chicos. Cuando hay luz. A través de la palabra tenemos la revelación de quién es Jesús. Y a veces decimos revelación, una palabra media como que wow, ¿qué me están diciendo? Revelación, es para lo espiritual, es para el pastor, es para el líder. No, la revelación que Jesús quiere es el encuentro que quiere mostrarse Él con vos y tener un encuentro con vos cara a cara, es a través de la palabra, esa revelación. Es luz, es la luz, quiere revelarse, porque a lo mejor todavía con esas preguntas, ¿quiénes somos y quién es Jesús? Y no, Él quiere traer luz, quiere traer revelación de quién es Él, pero para eso necesitamos decirle, quédate con nosotros. Y también, cuando ellos deciden hacer esto, se dan cuenta quién es Jesús, tienen un encuentro con Él, ¿qué hacen? ¿Qué hicieron después? Se fueron de ahí, de Maús, volvieron a Jerusalén. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con que volver al propósito original, volver al propósito que tenían, porque ellos volvieron a Jerusalén, le contaron a los demás lo que habían pasado. Jesús después se aparece en ese momento cuando ellos estaban. Cuando se les aparece, Jesús le dice, no se vayan, quédense, porque van a ser llenos del Espíritu Santo. Quédense. Pero ellos tuvieron que volver a Jerusalén. Y cuando nosotros tenemos la revelación de Jesús en nuestras vidas, nosotros volvemos a casa. Nosotros volvemos nuestro corazón a Él. Nosotros volvemos al propósito de Dios. ¿Y qué es esto del propósito de Dios? ¿Qué es esto de tener un propósito en la vida? ¿Sabes qué es? Tener un propósito de vida. ¿Qué es un propósito de vida? Vos tenés un propósito de vida en tu escuela. Vos tenés un propósito de vida en tu familia, en tu barrio, en esta ciudad. Aunque vos digas, no, ¿qué va a hacer Jesús conmigo? Sí, Dios te dio un propósito, un proyecto de vida. Eso es, un proyecto de vida. Cada uno de nosotros, a cada uno de manera particular, Dios nos dio un proyecto de vida. Así que para algo estamos, para algo naciste. ¿Para qué nací? Para esto. Él te devuelve un proyecto de vida, Él te da un proyecto de vida. ¿Y por dónde empezamos? Quizás empezás a ir en la iglesia queriendo ayudar en algún ministerio, decís, bueno, quiero ver, voy a probar, voy a empezar con los niños, voy a empezar en la alabanza, pido permiso, me preparo, oro, pero prepárate, o sea, porque hay un proyecto de vida para tu vida. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Haciendo. Cuando te dicen, vamos a evangelizar, anda a evangelizar, porque ahí vas a descubrir tu proyecto de vida. Hay que ayudar a los grandes, a los ancianos, no sé, ir a pintar, no sé, una plaza. Yo creo que vi una vez, ¿no? Que hicieron, ¿no? Entonces, un jardín, me encantó. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida, cada uno de nosotros. Un proyecto de vida. ¿Y sabes qué es eso? Cuando ellos decían, no ardía el corazón, no nos ardía el corazón cuando Él nos compartía la Escritura, era apenas el inicio. Porque
todo lo que estamos viviendo en este tiempo y que venimos a las 3 de la tarde a orar, porque allá también vamos a las 3 de la tarde a orar, es el inicio de un pequeño fuego, de una pequeña llama. Ese es el avivamiento que ya empezó. El avivamiento, ya el hecho que hayas venido a orar, el hecho de que empieces a buscar, el hecho de que empieces a querer más de Él, es el inicio de ese avivamiento que el Señor ya está derramando. Ese proyecto de vida que empezás a buscar es el inicio, porque Jesús te lo está dando, te lo está revelando, te lo está mostrando. Pero para eso necesitamos decirle: quédate con nosotros, Señor, quédate Jesús, quédate hoy, quédate mañana, quédate todos los días de mi vida. Ese es el despertar, porque avivamiento es un despertar, porque avivamiento tiene que ver con esa búsqueda personal, ese encuentro cara a cara, sin mi mejor versión, sin caretas, sino cara a cara con Jesús, cara a cara. Eso es también poder encontrarme con Jesús, es avivamiento. Ya voy a ir terminando, y hay una parte donde dice, si los chicos de la alabanza que vienen pasando, hay una parte de la Biblia que continúa y dice: vosotros sois testigos de estas cosas. En el versículo 48 y 49, Jesús, cuando se les aparece, le dice que se queden, ¿no? Y les vuelve a recordar: ustedes son testigos de estas cosas. Y le dice: yo quédense en Jerusalén, porque en el 49 le dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis que embestidos del poder desde lo alto. Se trata de decirle: Señor Jesús, quédate conmigo, porque quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Quiero tener ese avivamiento en mi corazón. Quiero tener ese proyecto de vida, tu proyecto, Señor, para mi vida. Quiero tener, Señor, lo que vos querés para mi vida. Quiero tener ese encuentro personal con vos, esa intimidad, Señor, cara a cara. Quiero esto para mi vida. Habrá en esta noche alguien que le quiera decir al Señor Jesús: quédate un poco más. Quédate conmigo, Señor Jesús. Habrá en esta noche alguien que se anime a decirle: quédate, Señor, porque yo quiero respuestas para mis preguntas. Pero para eso tenés que decirle: quédate, Jesús, porque Él está caminando con vos. Él estuvo una semana caminando con vos. Él estuvo caminando en estos días con vos, al lado tuyo. Pero le tenemos que decir, nos tenemos que animar a decirle: Señor, quédate conmigo, Jesús. Quiero que te me reveles. Quiero tener ese encuentro cara a cara. Quiero que esa llama que empezó a arder en mi corazón, que empezó a arder en el otro, pero que todavía en mí no empieza, quiero que empiece a arder ahora. Que nos animó a decirle: Jesús, quédate. Habrá alguien en esta noche. Yo te voy a pedir que mientras te pones en pie, pienses en cuántas veces te pusiste tu mejor versión. Y pensá que esa mejor versión, con tus ojos cerrados, ¿no? Esa mejor versión no está buena, no es lo mejor, porque Jesús quiere que vos estés con Él, que estemos con Él cara a cara. Y necesito sacarme esa mejor versión, no es la mejor, porque Jesús quiere el encuentro cara a cara. Habrá esta noche ahí con tus ojos cerrados y te animes a decirle: habrá esta noche alguien que le diga: Jesús, quédate conmigo. Si vos sos esa persona, animate ahí con tus ojos cerrados y decirle: Jesús, quédate conmigo. Un poco más, un tiempito más, o toda mi vida. No quiero que te quedes solamente el sábado, el domingo, cuando vengo a la célula, sino quiero que te quedes conmigo mañana, cuando voy a la escuela, quédate conmigo, cuando voy a mi trabajo, quiero que estés conmigo. Quédate conmigo, Señor Jesús. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Revelame, tráeme